Dios le había dicho a Moisés que fuera donde Faraón para que le dijera: deja ir a mi pueblo, dice Dios, para que me sirva, para que me hagan fiesta allá en el desierto, para que salgan de acá, para que disfruten allá afuera. Y un viaje que podía tardarse 11 días para llegar, se les tornó en 40 años. Todo porque el pueblo no tuvo la facultad de resetear, de cambiar su manera de pensar de manera diferente, de darle vuelta a sus pensamientos antiguos. Se quedaron pensando en la misma forma, como cuando nosotros salimos del mundo de pecado y llegamos al conocimiento de Dios, y en lugar de pensar con una mente nueva, con una mente renovada, y pensar y comenzar a hablar los principios del reino de Dios, y comenzar a pensar en la forma como Dios lo establece en su palabra, puede ser que no cambie de la noche a la mañana, puede ser que se tarde un tiempo en cambiar. Algunas cosas y algunas personas cambian rápidamente algunos aspectos, otros se tardan más, hay procesos a seguir. Algunas personas eran gente que tenía muchos problemas con las palabras soeces, malas palabras como se le dan en llamar, y que a lo mejor pensaron que eso era una de las cosas, o iba a ser una de las cosas más difíciles que podía Dios cambiarles. Sin embargo, se dieron cuenta que de la noche a la mañana cambió todo. Se acostaron siendo unos grandes malcriados después de aceptar a Cristo, pero todavía eran malcriados porque aceptaron al Señor como su Salvador personal, pero pues no tuvieron oportunidad tal vez de decirle malas palabras a nadie, porque no vieron a nadie conocido para saludarse de manera vulgar o decir cosas así, de ese tipo. Se acostaron todavía con ese tipo de pensamiento a lo mejor, pero cuando se levantaron y tuvieron oportunidad de compartir con toda la gente que les rodeaba y con la gente que conocían y con la gente que compartían ese tipo de situaciones, se dieron cuenta que algo había pasado, que algo había sido cambiado, que habían sido transformados. A lo mejor hubo gente que tenía vicios y se acostó teniendo el vicio todavía, a lo mejor hasta encendió un cigarro antes de dormirse, aún después de haber hecho una oración de fe diciendo: Señor, te acepto como el Salvador de mi vida. Pero pues lo sintió hasta extraño aquel sabor, ya no le sintió el gusto que antes le sentía, lo dejó por ahí. Pues no se le quemó el colchón, gracias a Dios, pero lo dejó por ahí. Y después, al día siguiente, las cosas habían cambiado. Pero en algunas otras personas el proceso fue más largo. A lo mejor siguen luchando con situaciones. Pero cuando se trata de pensamientos, cuando se trata de actitudes a las que nos conducen, o actividades, comportamientos a los que nos conducen los pensamientos, eso es una grave situación, una situación muy delicada. Y lo que sucedió con el pueblo de Israel es que no cambiaron su manera de pensar. Salieron de Egipto, vieron la gloria de Dios, tuvieron experiencias hermosas cuando ya habían salido de Egipto. Dios los libró de Faraón, Dios les abrió el mar rojo. Con esas experiencias hubiera sido más que suficiente para que ellos pudieran estar de fiesta todo el tiempo. Usted está de fiesta y viene a celebrar en la casa de Dios o a la casa de Dios. ¿Por qué viene a celebrar? Pues está de fiesta porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Estamos de fiesta y entendemos que Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración de parte de nosotros. En medio de los problemas estamos de fiesta, en medio de enfermedades estamos de fiesta, en medio de situaciones difíciles, convulsionadas, seguimos de fiesta. ¿Por qué? Porque las circunstancias no son las que nos deben apartar de tener un corazón de fiesta o lleno de gozo y alegría para hacer fiesta delante de Jehová, el Dios Todopoderoso, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Pero el pueblo de Israel siguió pensando como pensaban en Egipto. Pasaron mucho tiempo esclavizados y se acostumbraron tanto, y aunque no toda la gente, pues mucha gente había muerto ya, pero las generaciones que le siguieron a estos que habían estado del comienzo ahí, pues prisioneros, como esclavos en Egipto, todos estos pensaban de la misma forma. Se acostumbraron tanto a la comida de Egipto que después pensaban ellos
que si no comían esa comida de Egipto, con la sazón egipcia, con los ajos y las cebollas y melones y puerros y todo lo que usted quiera de Egipto, su alma se iba a reducir a mortal angustia. Su alma no iba a ser alimentada. ¿Y acaso alguien ha dicho, acaso alguna vez Dios dijo que una comida material servirá para alimentar el alma del ser humano? Pero ellos así lo pensaron, así lo pensaban, así lo visualizaron, así lo vieron y así lo siguieron declarando siempre. Hay que tener mucho cuidado. El libro de Números capítulo 11, libro de Números capítulo 11, a lo mejor leamos 2, 3 versículos nada más. Pero no deberían haber vestigios del pasado en nuestra vida. Cada día deberíamos ir siendo perfeccionados. Cada día deberíamos ir siendo limpiados de nuestro pasado. Algunos pasados son borrascosos, algunos pasados son muy difíciles. Que gente ha pasado situaciones pero muy de mucha angustia, ¿no? Muy duras las situaciones que han vivido. Y por lo tanto son cosas que deberían ir pasando diariamente. Deberíamos ir siendo perfeccionados, ir mejorando en ese tipo de situaciones, cambiando nuestro pensamiento, limpiando nuestro pensamiento. La Biblia nos manda a pensar en todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo. Me gusta mucho esa forma de verlo el apóstol Pablo cuando habla a los de Filipo, en Filipenses, en el capítulo 4. Piensen de esa manera. Todo lo que es de buen nombre, todo aquello en lo cual hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensad. ¿Para qué pensar en la dificultad? ¿Para qué pensar? No es que hay que negar el problema, pero ¿para qué pensar solo en esas situaciones difíciles? ¿Para qué poder para qué seguir en angustia? ¿Para qué poder estar atados al pasado siempre? Si Dios ha establecido que no traigamos a memoria las cosas pasadas, que no traigamos al presente todas esos recuerdos del pasado. Si fue allá, pues allá quedó en última instancia. Te afecta tal vez hasta el día de hoy. El diablo se quiere aprovechar de eso y seguirte martillando y seguir metiendo en tu pensamiento, agendar en tu pensamiento, meter ahí en tu pensamiento siempre la misma situación. No sirve, no funciona, acuérdate quién eres. No, fuimos así. Acuérdate lo que hiciste, sí, lo hicimos. Acuérdate cómo estabas ahí en podredumbre, sí, vivimos mal, pero ahora somos hijos de Dios, aleluya. Ahora somos gente diferente. Deberíamos cambiar de accionar o de actitud, deberíamos cambiar de comportamiento, pero si nuestros pensamientos no son transformados, las cosas van a seguir siendo igual y van a ir de mal en peor a lo mejor. No deberían estar quedando ni siquiera vestigios, ni siquiera el polvo del pasado en nuestra vida. Conforme el tiempo ha transcurrido, conforme los años de cristianismo, conforme la fe ha aumentado en nuestra vida, o las experiencias que hemos tenido en Cristo Jesús han desarrollado una fe más sólida, más robusta, conforme hemos estado alabando y adorando el nombre del Señor y nos hemos metido en su presencia, conforme hemos estado frente a frente, cara a cara, por decirlo de esa manera, delante del trino Dios, y hemos visto su gloria, su chequiná descender, sus milagros y sus prodigios, su respaldo. Estamos vivos porque Dios ha sido fiel y bueno con nosotros. A lo mejor muchos no estuviéramos acá ya, pero Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy. A lo mejor muchos estuviéramos ya pues sepultados, pero Dios todavía tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si estamos vivos es porque Dios todavía tiene un propósito para nosotros. No, pero quién sabe, ¿verdad? Yo creo que sí, pero Dios te quiere tener aquí todavía. Y si Dios te quiere tener, no, pero qué sufrimiento, pero qué problemas. Eso es la mentalidad del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Salieron, pero no cambiaron. Dios los libertó, pero no cambiaron su pensamiento. Dios les dijo que fueran a hacerle fiesta y que le rindieran culto, que fueran a darle allá adoración, pero no cambiaron su forma de pensar. La gente podrá venir al culto, la gente podrá hacer fiesta, la gente podrá hasta danzar, la gente podrá remolinear, la gente podrá levantar sus manos, la gente se podrá saber de memoria los cantos, pero hemos cambiado nuestra manera de pensar, hemos cambiado nuestra forma de actuar, estamos siendo transformados, las cosas del pasado ya no nos están afectando de manera plena como nos afectaban anteriormente. Debemos buscar cosas nuevas. Números capítulo 11, lo tiene ahí seguramente, ¿verdad? Números capítulo 11, versículo 1, mire lo que dice.
Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Se quejó. Ahora, ¿por qué se quejaron? Porque ellos pensaban que no tenían todas las bendiciones que en Egipto tenían. Era bendición estar en esclavitud. Era bendición estar haciendo ladrillos con paja y con lodo ahí. Era bendición eso. Estar ahí teniendo a su familia en esclavitud también, dándoles ese legado de esclavitud. Era bendición eso. No era bendición estar ahí todos atormentados, que cuando les nacían los hijos a las mujeres hebreas, allá los querían matar porque los querían destruir, porque eran demasiados, estaban pues proliferando muy rápidamente. Y el hombre, el faraón, quería matarlos a todos. Bueno, esa era bendición. No era bendición. Estar en ese sufrimiento, estar en ascuas, estar en problemas, en conflictos, eso no era bendición. Pero para ellos, cuando se quejaron, cuando estaban en el desierto, se quejaron porque estaban recibiendo maná del cielo para alimentarse. Estaban recibiendo el pan para poderse alimentar. Un tipo de hojuelas ahí para alimentarse, pero estaban aburridos de lo mismo. Estaban aburridos de estar recibiendo ese maná. Dios hace descender su presencia en cada una de nuestras vidas. Dios en cada uno de los cultos hace descender su gloria sobre cada uno de los que vienen a adorar su nombre. Y Dios, cada vez que le buscas en oración, hace descender su presencia. Además, Él vive en ti porque eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios, pues. Pero Dios lo que quiere es mostrarnos su gloria y todo su poder, y llenarnos y satisfacernos. Pero muchas veces, y eso es tipo de esto, pues, la gente salía a recoger maná y recogían de acuerdo a lo que ellos consideraban que iban a consumir durante cada día. Si agarraban más y lo dejaban ahí para guardarlo supuestamente para el siguiente día, se iba a engusanar, no iba a servir aquello, se iba a podrir, no iba a funcionar. Tenían que hacerlo a diario. Por eso Dios no te bendice de una vez con todas las cosas que te va a dar. Te las da pues paulatinamente, te las da conforme vas madurando y conforme vas teniendo convicciones e identidad plena con Él. Me llamó la atención ayer que bautizaba a un hermano que me dice: hermano, fíjese que ahí donde yo vivo viven algunos hermanos que antes venían a la iglesia y ya no los veo. Sí, le digo yo: ¿y quiénes son, verdad? Fulano, me dijo que ese hermano no se fue para Estados Unidos. Sí, me dijo, él se fue, pero la señora ahí vive, pero no le da miedo ir sola a la iglesia, se congrega por ahí en un grupo pequeño que hay por ahí, por la comunidad. Y se acuerda del otro hermano, me dice, fulano de tal, y yo le digo, sí, cómo no, que no es el hermano que se le murió la niña. Tratamos de atenderle, allá iba una hermana a darle pues atención y un campo blanco para atender a los niños, y iba otra hermana después, iba un hermano después, se le visitó, se le apoyó y tanta cosa, pero ellos no pudieron aceptar esa situación, y no es fácil perder un ser querido, ¿no? Perdieron a su hija, estaba enferma y pues falleció. Y ellos después sentían que se les aparecía la niña allí en la casa y presencias raras y no sé cuánto, y andaban buscando el medium, el large y el no sé cuánto. La cosa es que era complicada la situación. Pero bueno, y después, bueno, ahora pues se congregan en otro lugar. Me dijo, vaya, pues gracias a Dios que se congregan. Y me dice, pero a saber, vea, ¿por qué la gente a veces no se identifica? Me dice, con la obra. Y me llamó la atención eso, porque el hermano me estaba diciendo esas palabras, y al final me dice, yo desde que empecé a llegar, me dice, allá al edificio Marvel, yo le agarré cariño a la obra, me dijo. Y me llamó más la atención todavía, porque hay que identificarnos con Dios y hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, pues. Pero hay que identificarnos con la obra donde estamos y amar la obra de Dios, porque si no amamos la obra, entonces pues ¿quién? Pues es difícil, ¿no? Es complicado. Si no amamos lo que Dios derrama sobre nosotros, es complicado. No vamos a creer que el Señor pues merece que le demos la gloria por lo que Él es y por lo que Él hace en cada una de nuestras vidas. No lo vamos a hacer. Si no hay honra, no hay fe, pues. Entonces, si no vamos a honrar al Señor, no vamos a creer que Él es grande y todopoderoso, no vamos a tener fe que Él puede hacer milagros en nuestra vida. O si no hay fe, no hay honra. Pues si no le creemos a Él que Él es el Dios del universo, que Él es el que ha creado, así como lo acabamos de cantar, porque Dios ha creado todas las cosas que hay, Él las creó.
entonces pues no vamos a entender ni vamos a esperar que Dios pueda levantar nuestra vida, exaltarnos y ayudarnos a salir de victoria en victoria. No vamos a creer nada, no lo vamos a aceptar. Esta gente tuvo experiencias más que maravillosas, se quejaron, estaban aburridos de recibir el maná. Como cuando nosotros nos podemos aburrir, no hombre, otra vez la misma historia, otra vez el mismo maestro a predicar, otra vez a cantar el hermanito este. Y lo peor que canta, el mismo coro quiere volver a cantar. Y otra vez la misma historia, y otra vez el mismo programa, y otra vez la misma forma, y otra vez el mismo orden, y otra vez la misma situación. Y la gente, pues es cierto que hay que variar a lo mejor. Es cierto que a lo mejor hay que ser más creativos. Es cierto que a lo mejor hay que ser hasta más tecnológicos para poder hacer grandes cosas y que la gente sienta bonito. Y que aquí la tarima, pues cuando salga el predicador de abajo salga y la gran humazón y todo, pues que sea algo excepcional y espectacular, pues. Estaría correcto, no estaría bien que los hermanos del ministerio de alabanza, en lugar de subir por ahí, caigan desde arriba, ¿verdad? Así, bueno, sería interesante, ¿verdad? Sería especial, habría que poner algo ahí para que no se van a quebrar los pies, nada más, pero habría que hacer algo bonito, espectacular, maravilloso, fantástico, que la gente dijera, vamos aunque sea a ver el volado, vamos a ver, hombre. Vamos a ver. Sería simpático, ¿no? Pero ¿de qué serviría todo eso? Solo sería forma y no fondo en última instancia. No interesaría tanto como fuera si tan solo estuviéramos dispuestos nosotros a esperar en Dios qué es lo que Dios va a hacer y cómo se va a seguir moviendo Dios en medio de esa celebración que le vamos a dar a Él. La gente debió haber estado feliz porque Dios tenía misericordia de ellos, tenía cuidado de ellos, les daba la provisión, pero no. Ellos estaban molestos y se quejaron. Y lo más tremendo es que la gente se queja, piensa que se queja sin que Dios sepa. Pero mire lo que dice acá: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Como quien dice, en última instancia, no solamente le dijeron al otro, mira que estamos en problemas, sino que a Dios le echaron la culpa del problema que aparentemente estaban teniendo. No era problema, pero para ellos era problema. Y oiga esto: y ardió su ira, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Algunas personas han interpretado esto como que esto solamente fue una muestra de lo que Dios podía hacer con ellos si ellos continuaban o actuaban o seguían actuando de la misma forma. ¿Qué podían hacer? A veces la gente quiere otro tipo de lugares porque cree que ahí va a estar mejor. Como esta gente quería volver a Egipto porque creía que allí iba a estar mejor. Dice que hablaba con un muchacho que me dice, hermano, me dijo, se dio cuenta que encontraron un venado por allá, por no sé dónde, me dijo. Fíjese que vi la noticia, le digo, pero no me acuerdo por dónde es que dijeron que estaba el tal venadito. Pues tenía un cuerno que se habían pues quebrado y pues que ahí lo habían encontrado, que estaba golpeado. Y me dice el muchacho, seguramente que lo andaban persiguiendo, me dice, lo querían matar al pobre animalito, no es que la gente no respeta. Y en un taller apareció, le digo, sí, me dice, en un taller. Entonces dijo otro hermano, otro muchacho que estaba ahí, sí, es hermano en Cristo, y me dice, pero mire, me dice, mire varón, me dice, yo creo que deberían mejor, porque dicen que llamaron a las autoridades y a no sé quiénes por ahí para que fueran a verlo y nadie había llegado. Entonces me dice el otro muchacho, yo creo que deberían de llevarlo al zoológico, me dice, porque en el zoológico pues ahí lo van a atender bien. Entonces dice el otro, no, mejor que se quede ahí en el taller, dice, vea, aunque sea con aceitillo, que lo alimenten, dice, porque si lo llevan al zoológico se va a morir más rápido, porque en el zoológico todos los animales se mueren, dice. Se murió el elefante, se murió el hipopótamo, se murió el león, se murió, todo se muere. Bueno, entonces me dice, y lo llevan, se va a morir más rápido, entonces mejor hay que lo dejen con aceitillo, que le den una pacha de aceite, me dice. A veces estos se debieron haber quedado tranquilos ahí, agarrando su maná. Dios es el que sabe las cosas exactamente porque Él nos ha creado.
Y él sabía que si les iba a dar otra cosa después, o si eso era lo suficiente y lo necesario. Además, eso es un tipo de la presencia del Señor, la forma como podemos nosotros a diario buscar el rostro de Dios, buscar en oración y llenarnos y satisfacernos con todo lo que creamos que vamos a poder soportar de la bendición de Dios en nuestra vida, si lo puedo decir de esa manera. Eso es lo que debieron haber hecho ellos, quedarse ahí tranquilos esperando el favor de Dios, el siguiente movimiento de Dios. Dios jamás se equivoca, pero quisieron regresar a Egipto porque pensaron que allí iban a tener todas las facilidades. En Egipto se iban a morir. De hecho, por su terquedad, por su blasfemia y por su actitud contraria a los principios establecidos por Dios y a la forma como Dios quería bendecirlos, se murieron en el desierto de todas maneras. Toda la generación prácticamente se murió en el desierto por su rebeldía, por no aceptar los designios de Dios. Es complicado esto. Y Dios les da una muestra de lo que puede hacer. Si Él quiere destruirlos, lo puede destruir. Pero Él consume uno de los extremos del campamento nada más. Ahora, la gente se aflige pues en ese momento. Se preocupó cuando vieron esa situación difícil. Y esto me hace pensar una cosa interesante. A veces el pueblo de Dios nos mantenemos, me incluyo, así de remiendo en remiendo, mano, de ministración en ministración, de actividad en actividad, que una actividad bonita y ahí vamos a ver si nos podemos llenar y satisfacernos y esto ya nos levanta el ánimo y ya aguantamos una semana más. Pero la cosa no debería ser así nada más. Deberíamos estar firmes, estables y creciendo en la obra del Señor siempre, porque la Biblia dice que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero las cosas son, mire lo que dice el versículo 2 y el versículo 3, por lo que estoy diciendo esto. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hubo el problema porque ellos se sublevaron, blasfemaron contra Dios, se quejaron, Dios los oyó, la ira de Dios se encendió, hizo descender fuego del cielo, consumió uno de los extremos del campamento. Cuando vieron aquella situación que no podían apagarla y que llegaron los bomberos y no se podía apagar y no hubo agua en los hidrantes y no había nada, entonces, bueno, de todas maneras en el desierto estaba un poco complicada la situación, ¿no? Pero en medio de toda esta situación difícil, ellos buscaron a Moisés. Y fíjese que es cierto que Moisés era el caudillo, es cierto que Moisés era el que podía ayudarles para darles el consejo oportuno, pero fíjese que entonces el pueblo clamó a Moisés. Cierto que estaba ahí pues para representar la bendición en la vida de ellos, porque ellos se sentían contentos con él y que Dios estaba con él y sentían el respaldo que Dios le daba, etcétera. Está bien, pero ¿por qué no se atrevían ellos a levantar su voz delante de Jehová, así como levantaron su queja delante de Jehová? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? Y se la lanzo a ustedes para que ustedes la traten de contestar también. Si este pueblo tenía boca como para quejarse delante de Jehová, quejarse a oídos de Jehová y que Dios los oyera, tenían boca también para decirle: Padre, ten misericordia de nosotros, Padre, perdónanos por nuestra soberbia, Padre, perdónanos porque hemos pecado. Tenían boca para decirlo. A veces tenemos boca suficiente para decir cosas delante de Dios que no convienen y ofender a medio mundo además, pero no tenemos boca suficiente para poder venir a la presencia de Dios a clamar y a humillarnos en la presencia de Dios y a bendecir al pueblo santo de Jehová de los ejércitos. Clamaron a Moisés. Fíjese, si no tenemos necesidad de que nadie interceda por nosotros, hombre, delante de Dios, vamos directo al Padre Celestial. Y en el nombre de Jesús pedimos, pues, si algún mediador entre Dios y los hombres hay, es Jesucristo, hombre. La Biblia lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. No es por nadie más, no es por Moisés, no es por nadie más. Pero el pueblo clamó a Moisés. Moisésito, ayudando, mira, está quemando el campamento. Mira Moisés, mira Moisés. Bueno, entonces Moisés oró a Jehová
Y el fuego se extinguió. Era fácil, ¿no? Orar a Dios, humillarse, pedir perdón, y el fuego se iba a extinguir. La prueba se iba a quitar. Pero el pueblo clamó a Moisés. Hacemos complicado el evangelio. Complicamos la obra de Dios. ¿Todo por qué? Por nuestra forma de pensar. Por eso es que Romanos capítulo 12 dice que debemos de ser nosotros, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque solamente renovando nuestro entendimiento vamos a ser cambiados. Y solo al ser cambiados a nuevas criaturas en Cristo Jesús, vamos a poder comprobar, como dice Romanos 12:1, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo contrario, teniendo la misma mentalidad vieja, envejecida, teniendo la misma mentalidad toda pues obsoleta, no vamos a comprender ni a conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos vamos a quedar conociendo el ABC, los rudimentos nada más, iniciales del evangelio. Y esto no puede aburrir. Por eso nos aburrimos. Ay, no, yo siento que no, ya no crecí, mano. ¿Pero por qué? Ya usted topó en su estatura físicamente, ya no creció más, porque así nos quedamos, pues. ¿Y quién no quisiera ser más grande, pues? Peor algunos que son así, pues chiquitillos, pues. Sí, claro que quieren crecer un poquito, pues cuando se pide, ¿quién quiere orar para que Dios le aumente unos 5 centímetros de estatura? Pasan rápido, pues. Sí. Otros vamos para que Dios nos haga rebajar. Pues de diferentes formas, vamos, pues. Pero la cosa es que en el área espiritual no debería de detenerse nuestro crecimiento. Dijo alguien por ahí que la calidad es la única carrera que no tiene meta. Nosotros hablamos de la excelencia, ¿no? Entonces la excelencia será la única carrera en la que vamos a competir que no tiene meta, o la que vamos a involucrarnos en la que no tiene meta. En otras palabras, conforme usted busque la excelencia, la próxima vez va a querer buscar ser mejor todavía. Porque una cosa le voy a decir: lo bueno es enemigo de lo mejor, y lo mejor es enemigo de lo excelente, pues. Por lo tanto, entonces, si usted busca lo bueno y ahí se conforma, hasta ahí va a llegar. Pero si usted busca lo mejor, se va a dar cuenta que aquello que le pareció bueno y fantástico es poco comparado con lo mejor que Dios le está dando ahora. Pero si usted se queda en lo mejor, hasta ahí va a llegar. Esto es comparable con las partes que estaban en el tabernáculo de Moisés en el desierto: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si usted se queda en el atrio, solamente va a disfrutar de lo del atrio, pues. Y en el atrio hay mucha bulla, porque está la luz solar y está allá afuera, y hay un montón de situaciones que se dan. Hay que meternos más para darnos cuenta cómo es la bendición de Dios. Hay que llegar al lugar santo para darnos cuenta cómo son los privilegios que Dios da. Y hay que llegar al lugar santísimo para darnos cuenta qué es Dios y quién es Dios para cada una de nuestras vidas. Y cómo podemos conocerle y cómo podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pues de la misma forma es esto. Cuando usted busca la excelencia, se va a dar cuenta que lo mejor que había logrado es poco comparado con aquello excelente, porque la excelencia o la calidad, como dijo esta persona, será la única carrera que no tiene meta. Usted va a seguir adelante hasta que el Señor lo llame a su presencia. Y va a seguir avanzando. Pero dependerá de nuestra actitud, de lo que querramos nosotros en verdad obtener. El pueblo pudo clamar a Dios y no lo quiso hacer. Fueron a Moisés para que Moisés clamara a Dios. Claro, Moisés se deleitaba si Moisés tenía esa práctica y continua, pues oraba delante de Dios, hablaba con él cara a cara, pues. Si no, Dios dijo, pues, en una oportunidad, termino con esto. No, Dios le dijo a Aarón y a María, los hermanos mayores de Moisés, le dijo: cuando yo hablo por profeta o quiera hablar con profeta, me voy a manifestar a un profeta por visión. Pero con mi siervo Moisés o a mi siervo Moisés, yo no le voy a hablar por visiones, le voy a hablar a él cara a cara, para que les arda metidos. Sí, a Aarón y a María, léalo ahí en el siguiente capítulo, capítulo 12 de ahí del libro de Números, léalo ahí. Cuando María quedó leprosa. Ahora, ¿por qué quedaron así? Porque criticaron a Moisés. Ahora mire qué terrible es eso, ¿no? Es duro, ¿no? Lo criticaron porque se había casado con una mujer cusita, una etíope, según parece, negrita, en última instancia, pues. Y aquellos estaban diciendo: qué barbaridad, mano, qué chueco este Moisés. Mira lo que decide la negra que fue a conseguir.
No, no, este Moisés no tiene escrúpulos, hombre. Qué bárbaro. No, a ver qué le vio a esa mujer. Bueno, fíjese que como hermanos mayores, oiga, esto es interesante. Yo creo que ya se los he dicho. Como hermanos mayores de Moisés, en familia, pudieron llamarle la atención. Pero el problema no fue ese. El problema es que ellos quisieron ser líderes sobre Moisés. ¿Acaso solo por Moisés va a hablar Dios? Pues sí, también puede hablar por nosotros, hombre. Y ahí fue donde cometieron el grave error, porque ellos se metieron en problemas con Dios. Y esa fue la situación difícil. Como familia pudieron haber hecho reunión cumbre y decir: mira, Moisés, hombre, no te conviene la negricilla esa, no, hombre. Si aquella chelita te hacía ojito, ¿por qué te ves? No, hombre. Moisés. Musa le decían quizás de cariño: mira, Musa, pórtate bien, hombre. Moisa, mira, Moisa, pórtate bien. Y ya no le decían ni Moisés, sino que Moisés. Mira, Moisés, ¿verdad? Porque ya no era Moisés, ¿verdad? Mira, pórtate bien. Pero como lo criticaron, creyéndose superiores a él, entonces Dios le dijo: los voy a llevar a los tres juntos delante del tabernáculo, y allí van a ver de quién son las mulas. Entonces pues quedaron en vergüenza, y María, la hermana, quedó leprosa. Y después tuvo Moisés que orar a Dios otra vez para que limpiara a la tal María. Mire pues, la sacaron del campamento. 7 días se atrasó la expedición. O sea que cada vez que hay un problema de esa naturaleza, el viaje se va atrasando, o se iba atrasando en este caso también. Tuvieron que decirle: 1, 2, 3, pasito María, vete para allá. Y se la sacaron del campamento por necia, por rebelde, por criticar a su hermano. Es complicado, ¿no? Hay muchas cosas que decir porque todo el pasaje es bien largo y ya no hay tiempo. Bueno, quedemos ahí, a lo mejor podemos seguir después si Dios así nos lo permite, pero tenga cuidado con la forma de pensar. Tenga cuidado, no permita que el enemigo le gane ventaja, y no permitamos que nuestra vida espiritual sea una vida que solo vaya así de ministración en ministración. Pues, ya viene el culto, a lo mejor ahora me vuelvo a animar. No, hombre, hermano, si usted tiene suficiente tiempo durante toda la semana, aunque no pueda venir al culto, para tener una comunión con el Padre Celestial, pues, para agarrar la palabra de Dios, y aunque sea decir: voy a leer otra vez Juan 3:16, pues, pero me lo voy a aprender de memoria. Sí, aunque sea, necesitamos ser así, crecer, ir hacia adelante en el nombre de Jesús. Pero no vas a crecer demasiado, aunque puedas tener muchas experiencias, si no estás en el fuego de Dios y en la comunión de los unos con los otros también. Necesitamos ser así. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Te alabamos y te glorificamos, Padre Celestial, porque tú eres bueno, eres fiel, eres maravilloso, y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos a ti las gracias por todo lo que tú haces en favor nuestro y todo lo que tú eres para nuestras vidas. Separados de ti nada podemos hacer, pero tú estás siempre al cuidado de tu pueblo para ayudarnos y darnos siempre la victoria. Señor, oramos para que cada uno de los hermanos y hermanas presentes, a todos por igual, tú les ministres, tú les bendigas, tú los fortalezcas y les permitas que cada uno pueda seguir adelante o salir adelante en todas las cosas que emprenda. Necesitamos, Señor, mejorar, necesitamos entender principios espirituales, escriturales, bíblicos, preceptos que tú has dejado establecidos para que podamos ser preceptuados a través de ellos, y de esa manera alcancemos victoria total en Cristo Jesús. Obra, Dios, y de acuerdo a las necesidades que tengamos, así permítenos también recibir esa bendición para que sean todas ellas suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al nombre del Señor.